Bueno, en condiciones de ser promulgado quedó el proyecto que aumenta el salario mínimo de manera gradual hasta los 500.000 pesos el próximo 2024. Bueno, ¿cuáles serán los plazos, los detalles de esta iniciativa? Vamos a conversar precisamente con el ministro de Economía, Nicolás Grau. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes. Hola Matilde, muy bien, contento por la noticia que usted anunciaba. Me imagino, ministro, y quería preguntarle cómo se habían desarrollado las conversaciones, porque estábamos recién viendo junto a Giselle Vergara que hay una interpelación y además una acusación constitucional contra un ministro del gabinete, y eso también da cuenta de un ánimo de la oposición, un ánimo que ayer se tradujo en que había votos que estaban comprometidos la primera vez, pero que ahora se negaron al aumento salarial. ¿Cómo se está trabajando y cómo se está conversando con la oposición en este nuevo escenario? Mire, la situación, Matilde, es tal cual como usted describe, pero a mí me gusta ver el vaso medio lleno, ¿no? Y ver que acá logramos ayer una aprobación en el tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde la votación más estrecha fue 85-55. Usted bien sabe que el oficialismo, los partidos que son parte de las coaliciones de gobierno, somos bastante menos que 85 votos, no tenemos mayoría en la Cámara de Diputadas y Diputados, y eso significa que se sumaron muchos partidos e independientes a este voto. Piensa usted que votó la Democracia Cristiana a favor, votó el Partido de la Gente a favor, votaron independientes, votó las personas que militaban antes en la Democracia Cristiana, como el diputado Calisto, como la diputada Pérez, como el diputado Zafirio. Es decir, fue un apoyo bastante amplio y que nos permitió construir una mayoría contundente que le da una excelente noticia al país. Y es que vamos a poder subir a 500.000 pesos el salario mínimo en julio del próximo año. Eso significa que nosotros llegamos al gobierno con un salario mínimo que estaba desde enero del 2022 en 350.000 pesos. Ese salario mínimo va a llegar a 500.000 pesos en julio del 2024. Eso implica un aumento de 42% en términos nominales, y si uno le saca la inflación proyectada por el Banco Central para ese periodo, que es un 19%, estamos hablando de un aumento del salario mínimo en términos reales, es decir, descontando la inflación, de un 23%. Eso es algo muy contundente y se hace al mismo tiempo en lo que nos toca a nosotros como Ministerio de Economía, con un subsidio que apoya a las MIPYMES, que nunca había existido en Chile, que lo creamos el año pasado, que solo existe en Chile y en Canadá, y que es una forma de que esta mejora en la calidad de vida de los trabajadores a través de este aumento importante en el salario mínimo no sea a costa de las pymes, no sea dejando a ninguna pyme atrás. Así que yo creo que lo grueso acá es que hemos logrado mucho diálogo social, acuerdos con la CUT, acuerdos con las pymes, después mayorías muy contundentes, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y Diputadas, para lograr avanzar en un proyecto que es un compromiso del presidente Boric, pero por sobre todas las cosas es una muy buena noticia para el país. Ahora, ministro, ¿cuánto le cuesta al país, al Estado? Porque aquí no solamente hay un subsidio a las pymes, sino que también hay una rebaja de impuestos que se mantiene por al menos un año más para las mismas pymes. Por eso, ¿cuál es el esfuerzo que está haciendo el Estado y, digamos, se lo permite? Sí, es una muy buena pregunta. Efectivamente, el apoyo a las empresas de menor tamaño es muy contundente para justamente apoyarlas en esta transición hacia un salario mínimo mayor. Por un lado, en lo que respecta al subsidio, estamos hablando de un esfuerzo fiscal, contando los 2 años de esta política, que va entre 330.000 millones de pesos y 410.000 millones de pesos. Hay un rango muy amplio, Matilde, porque una de las innovaciones de esta política es que se generó un mecanismo automático de protección a las MIPYMES en caso que durante el año 2024 tuviéramos condiciones macroeconómicas desfavorables. Las proyecciones son positivas, son que vamos a estar con una economía dinámica durante el año 2024, una economía creciendo, pero las proyecciones, por supuesto, son eso, son proyecciones, y es importante ponernos en distintos escenarios. Entonces, como esta es una política que está fijando tanto un salario mínimo como un subsidio por 2 años, entonces es muy importante que existan estos mecanismos de protección. Y como usted bien decía, junto con este subsidio se ha hecho una mejora tributaria importante para las MIPYMES. Eso implica que
el impuesto de primera categoría, el impuesto a las utilidades, en vez de ser el 25% este año, que es lo que venía desde la administración anterior, va a ser un 10% durante este año y un 12,5% el próximo año. Eso en parte, Matilde, corrige uno de los problemas que generó el rechazo a la reforma tributaria. Nosotros en la reforma tributaria, a diferencia de lo que se ha dicho, habían beneficios para las pymes, y uno de esos beneficios para las pymes era que el impuesto de primera categoría, en vez de saltar de 10% a 25% durante el año 2023, iba creciendo de forma gradual. Entonces nosotros, a propósito de este alza del salario mínimo y de este acuerdo importante que hicimos con la mayoría de las organizaciones gremiales de las MIPYME, también consideramos que era razonable darles un apoyo tributario en esta transición. ¿A qué atribuye usted, ministro, que la CONAPYME nunca, 4 de las 7 ramas que tiene, se hayan negado y hayan desechado este acuerdo? Bueno, primero agradezco, Matilde, que usted haga esa distinción, porque se hace muy poco, que es decir, la CONAPYME es una organización bien importante de las pymes, es una organización que tiene 7 ramas, y 3 de esas ramas firmaron el acuerdo que nosotros logramos inicialmente con gremios. Quiero dar un poco de perspectiva acá. Nosotros, cuando conversamos, negociamos este subsidio y las 9 otras medidas que se consideran en ese acuerdo con las MIPYME para ingresar estas indicaciones al proyecto de salario mínimo, fue un acuerdo que conversamos, negociamos con más de 20 organizaciones, con representación nacional, organizaciones relevantes de las MIPYME, que son muy heterogéneas, Matilde, y 13 de esas organizaciones, incluyendo 3 ramas de la CONAPYME, firmaron ese acuerdo. Fíjese usted que el año pasado nosotros logramos un acuerdo con 11 organizaciones. Y en ese momento se planteó como un gran logro, y ahora que lo hicimos con 13 organizaciones inicialmente, se presentaba como un acuerdo incompleto. Entonces eso da cuenta un poco creo yo, del ánimo muy crispado en la actualidad, en que se trata de ver siempre lo negativo por sobre lo positivo. Nosotros lo que vemos acá es que logramos un acuerdo con la mayoría de las organizaciones de las MIPYME, y por sobre todas las cosas, logramos un acuerdo que es muy bueno para las pymes, por lo mismo que usted decía, porque es un acuerdo que efectivamente lo que hace es darles beneficios directos a través de estos subsidios. Nuestro cálculo es que vamos a pasar de las 130.000 pymes que están recibiendo el subsidio este año a 170.000 pymes, y además con este beneficio tributario por 2 años, que por supuesto es relevante, junto con muchas otras medidas, Matilde, que incluye el acuerdo. Ahora, ¿por qué una parte de la CONAPYME finalmente no estuvo de acuerdo? Bueno, es un tema que se les puede preguntar a ellos, pero yo lo que les puedo decir es que con ellos y con todas las organizaciones... Ministro, porque, todos recordamos el año pasado, el recibimiento que tuvo el presidente Boric cuando fue a una celebración de la CONAPYME. Mire, la presidenta actual de la CONAPYME, Verónica Contreras, es una dirigente de la cual yo tengo la mejor opinión, y yo creo que ella, dentro de su opinión y de sus consideraciones gremiales, trata de hacer lo mejor para las pymes. En la mayoría de las cosas hemos tenido acuerdo con Verónica, hemos impulsado muchas cosas en conjunto. Piense usted que hoy día yo estuve tramitando, partimos el trámite en la Comisión de Economía del Senado de la ley de pago a 30 días, que va a hacer que realmente a las pymes se les pague en 30 días y de esa manera se solucionen sus problemas de liquidez. Estamos terminando la tramitación en el Senado de la ley de compras públicas, que va a permitir que el Estado compre mucho más a las pymes, y a las pymes de regiones en particular. Se calcula por Chile Compra que esta ley que estamos tramitando, que este proyecto de ley, va a implicar un aumento de $300 millones de más compras para las pymes, y en particular, insisto, para las regiones. Y en cada uno de estos proyectos, Matilde, hemos trabajado no solo con la CONAPYME, sino con todas las otras organizaciones, con una pyme, con la convergencia de pymes, con organizaciones de cooperativas que son parte de todo este acuerdo, con ProPyme, con la SECH, estoy pensando también en organizaciones que con UPIA, son muchas organizaciones. El mundo de las pymes tiene una gran heterogeneidad, y creo que nosotros hemos sido un gobierno que realmente hemos hecho un esfuerzo porque los gremios de las pymes tengan un protagonismo en la construcción de las políticas públicas. ¿Y es fácil acceder a este subsidio, ministro? Déjeme terminar la idea anterior, Matilde, y le contesto eso inmediatamente, porque es muy importante su pregunta.
Mire, lo más simple en esto sería hacer políticas públicas en que uno conversa con algunos gremios y finalmente ve cuánto eso lo considera y lleva los proyectos de ley sin un proceso de codiseño de políticas públicas como nosotros realizamos. Y así nadie sabría, en el fondo, qué gremios están a favor y qué gremios están en contra o tienen una visión crítica respecto a los proyectos. Pero nosotros elegimos un camino distinto. Nuestro camino es mucho diálogo, mucha conversación y una construcción en conjunto con los gremios de las políticas que a ellos los pueden beneficiar. Y esa estrategia, Matilde, ha tenido efectos muy positivos. Nosotros hemos tramitado un conjunto de leyes que hemos logrado avanzar en el Congreso, la mayoría de ellas con apoyos muy amplios, muy amplios. Creo que la ley que hemos pasado de manera más ajustada es la ley del salario mínimo que votamos ayer, que fue 85 a 55 votos en su votación más estrecha. Y en el primer trámite, como usted bien decía, tuvimos más de 120 votos. Y otros proyectos que hemos logrado avanzar, como el alivio a la deuda tributaria, un proyecto que permitió beneficiar a más de 80.000 pymes, que le ha permitido condonar por deuda, por intereses y multas, más de 500 millones de dólares, la aprobamos por unanimidad. Es decir, hemos logrado, a pesar de que somos un gobierno que tiene minoría en el Parlamento, hemos logrado avanzar con nuestra agenda, con amplios acuerdos en el Parlamento, y estamos convencidos que eso en parte se debe a este trabajo de codiseño de políticas públicas en conjunto con los gremios. Y en la mayoría de las veces hemos estado de acuerdo, ¿sí? Y en casos muy específicos no hemos estado de acuerdo. Ahora, yendo a su pregunta respecto a la facilidad de acceso. ¿Cómo se solicita este subsidio? Es una solicitud que es muy simple. Esto es lo mismo que ocurría hasta ahora con el diseño del subsidio anterior. Lo que va a pasar acá es que Impuestos Internos va a habilitar una página a la cual uno va a poder ingresar desde la página de Impuestos Internos, donde uno va a ingresar el RUT de la empresa. Una vez que se ingrese el RUT de la empresa, inmediatamente la página va a informar cuál es el subsidio que le corresponde a esta empresa, que va a depender de los salarios que pagaba, ¿no es cierto?, la cantidad de personas que les pagaba el salario mínimo o un salario entre 411.000 pesos y 500.000 pesos. Y una vez que aquello ocurra, la persona dueña de la empresa va a aceptar aquello, va a tener que poner su cuenta corriente, la cuenta corriente de la empresa, y aceptar. Es un procedimiento que toma entre 5 y 10 minutos y se hace solo una vez y le va a llegar mensualmente el subsidio durante esos 2 años. La ley estipula, que es una ley que vamos a promulgar, esperemos hoy día en la tarde, estamos haciéndolo lo más rápido posible, la ley estipula que se tienen 20 días para que el Servicio de Impuestos Internos tenga esta página web funcionando. Eso significa que este subsidio se va a poder estar solicitando en la última semana de junio. Perfecto. Ahora, una aclaración bien importante: a pesar de que el subsidio se solicita a finales de junio, opera de forma retroactiva, es decir, el primer monto va a pagar tanto mayo como junio para efectos de las empresas. Perfecto. Ministro, hoy día conocimos el porcentaje de desempleo, que llega a un 8,7%, es exactamente un punto más que hace un año. Uno puede pensar también que estas mismas políticas han llevado a el deterioro del empleo. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? 2 cosas comentaría a su pregunta, Matilde. Lo primero es que aquí es importante ver la dinámica de la economía, lo que está sucediendo mes a mes. Y nosotros el mes pasado, el trimestre móvil del mes pasado, tuvimos 8,8 y ahora tenemos 8,7, y en términos desestacionalizados teníamos 8,5 y ahora estamos en 8,4. Es decir, no estamos teniendo un alza en el desempleo. Ahora, es muy importante la distinción que usted hace entre la dinámica de generación de empleo versus la dinámica de desempleo. ¿Por qué? Porque lo que ha sucedido en el último tiempo, Matilde, es que el empleo, y lo que ha sucedido durante el último año, de hecho, es que el empleo ha crecido en Chile. Es decir, la creación de empleo ha sido más grande que la destrucción de empleo, el empleo neto. Y eso es cierto si uno compara los últimos meses, y también es cierto si uno compara este mes en relación al mismo mes hace un año. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es que más gente está empezando a buscar empleo. Entonces, si más gente empieza a buscar empleo, y eso más que compensa la generación neta de empleo, eso implica entonces un aumento del desempleo. Entonces, si lo que nos preocupa es la capacidad de la economía de generar empleo, lo que hemos visto el último año es que esa capacidad se ha fortalecido. Y entonces pensar que, como usted muy bien señalaba, al mismo tiempo fuimos capaces de hacer un aumento importante del salario mínimo el año pasado,
complementado con un subsidio a las pymes, al mismo tiempo que eso ocurrió, fuimos capaces de aumentar el empleo neto en la economía. Ministro, para finalizar, se nos acaba el tiempo, pero otro de los desafíos que se viene para el gobierno son aprobar la reforma tributaria y aprobar la reforma en materia previsional. Pero vamos primero a la tributaria porque en este tema se ha esgrimido mucho el fracaso de este plan piloto del gas para decir por parte de la oposición que no se sabe cómo se van a gastar los nuevos ingresos o que los nuevos ingresos se gastan mal. ¿Cómo se va a trabajar con ese argumento? Y considerando el trabajo que ustedes han hecho con las pymes, ¿cuál es el trabajo que también están haciendo con el empresariado? Porque pareciera que el empresariado es más propenso a la misma política, a llegar finalmente a un acuerdo en materia tributaria. A ver, mire Matilde, lo primero que uno tiene que pensar acá es que Chile tiene, antes del año 2022, 10 años de déficit fiscal. Es decir, 10 años en que los recursos que hemos podido recaudar no han alcanzado para cubrir todas las necesidades que tenemos como país en materia fiscal. Y han pasado gobiernos de distinto signo político. Por lo tanto, aquí todos han tenido la oportunidad de hacer algo distinto y a todos les ha costado. Y eso es por una razón muy obvia, y es que faltan recursos. Chile tiene, y eso ni siquiera es considerando los desafíos adicionales que tenemos. Nosotros nos hemos planteado la importancia de saltar la PGU de los 200.000 pesos que está en la actualidad a 250.000 pesos. Hay que abordar los desafíos en materia de cuidados. Hay que hacer inversión en escuelas, hay que reducir las listas de espera. Ya, ¿y en eso usted ve más propenso al empresariado que a la clase política? Termino con la primera parte de la pregunta y voy inmediatamente a eso. Todo eso, Matilde, requiere más recursos. Y eso requiere, sin lugar a dudas, una reforma tributaria, y nuestro desafío como gobierno, nuestro desafío como sistema político es encontrar una solución, encontrar un acuerdo y de esa manera generar los recursos que el país necesita. Yo creo que esta discusión del gas y aprovechar lo que ha ocurrido para dar esa discusión general, creo que no corresponde. Si hay una preocupación por el buen funcionamiento de las empresas estatales, preocupación que yo comparto, es cosa de ver que el año 2022 las utilidades de NAP fueron 500 millones de dólares, eso es 300% más que durante el año 2021, es decir, una empresa que está funcionando bien. Las utilidades de NAP son más de 500 veces lo que costaría este subsidio a propósito del piloto. Entonces, yo creo que no hay que encontrar excusas donde no las hay. El país necesita urgente una reforma tributaria para financiar estos recursos. Ahora, si su pregunta es respecto a la diferencia entre la opinión del sistema político y el mundo empresarial, yo he visto el último tiempo, por declaraciones en la prensa y por conversaciones que también hemos tenido, que el mundo empresarial entiende que el país requiere efectivamente una reforma tributaria. Por supuesto tiene sus puntos de vista respecto a cómo esa reforma tributaria tiene que llevarse a cabo, pero yo diría que es un buen punto de partida que tengamos un acuerdo muy amplio respecto a la necesidad de hacer una reforma tributaria que nos dé más recursos para que como país podamos enfrentar las necesidades que tenemos. ¿Usted está de acuerdo con avanzar en la condonación del CAE? Bueno, Matilde, usted sabe que ese es un tema que es muy alejado a mi ministerio. Yo soy parte del Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda se han referido respecto a esta materia y esa es la opinión del gobierno. Bien. Ministro Nicolás Grau, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en CNN Chile y que tenga una muy buena tarde. Muchas gracias, Matilde. Déjeme 30 segundos para decir algo respecto a otras preguntas que me dijo antes. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a todos los gremios de las pymes con los que hemos trabajado durante este tiempo. Hemos tenido conversaciones muy extensas para llegar a acuerdos y quiero agradecer tanto a los gremios con los que hemos llegado a acuerdos como también con los que hemos tenido diferencias, porque creo que junto con ir ensanchando nuestra democracia hemos ido logrando políticas públicas de calidad, mejorando la calidad de vida de los trabajadores sin dejar a las pymes atrás. Así que estoy muy contento por ese trabajo y por supuesto agradezco la buena disposición que he tenido con quienes nos ha tocado conversar. Muy bien, ministro. Muchísimas gracias nuevamente. Buenas tardes. Un abrazo.